Sí, está un poco lento cuando llega el proceso hasta allá. Bueno, Sí. Neri, les comentaba por acá por Instagram que estamos dándole continuación al tema de la semana pasada. Hablamos un poco de ese comportamiento que representa parte de lo que nosotros trabajamos como el triángulo del drama dentro de alguna de las terapias, como es el papel de víctima, el papel del salvador, esa que se genera como una ambulancia que a todo el mundo quiere salvar, pero también el agresor, que es la persona que no se da cuenta que con sus expresiones y con cómo está en su accionar está dañando algún tipo de proceso en el otro. Eh, a mí me gustaría hoy generar una reflexión, Neri, y que me acompañes en este proceso, porque me he estado dando cuenta que realmente, o sea, realmente no estamos conscientes de todo ese comportamiento. Y como saben bien, he decidido hacer dentro de mi filosofía de vida un proceso con respecto al manejo del lenguaje emocional, porque considero que es parte fundamental, esencial de todo lo que nosotros estamos viviendo. Si no cambiamos la forma como nos estamos expresando, es muy difícil cambiar la forma en cómo estamos actuando y cómo estamos pensando, porque podemos empezar a creer que estamos accionando de una forma diferente, pero el lenguaje sigue siendo el mismo. Entonces, a ver, Neri, tú tienes yo pudiese decir, una experiencia a través de lo que pudiste compilar en tu libro con respecto al miedo. Y hola Lourdes, un abrazo, gracias por estar con nosotras. Y a mí me encantaría que me ayudases hoy a ver desde dónde ese miedo que está detrás de ese comportamiento, del papel de víctima, del papel del salvador, quizás de la persona compulsiva, de la persona agresiva. ¿Qué está pasando allí con ese miedo? Y bueno, darte la bienvenida como cada domingo. Bueno, igual, bienvenida, bienvenida a ambas. Sí. Gracias, gracias. Y de verdad, gracias por estar allí. Para nosotras es muy, muy importante que ustedes estén allí cada domingo a las 5 esperando que comience la hora del té. Sí, Con y aquí está. nosotras, con Aymara Espero que lo tenga. y me encanta lo que me preguntas, Aymara, porque fíjate, yo últimamente, no sé, pero siento que me he vuelto analista del miedo, ¿no? Y Ujú. analizo cada detalle. Mira, en esta semana recibí más de 30 mensajes de clientes en un tono muy preocupante, estaban muy asustados. De hecho, la palabra común entre esas personas, entre sus mensajes, su nota de voz, algunos hablamos por llamadas también, y en algunos casos tuve que tomarle algunas citas, ¿no? Para sesiones. Es que están tan angustiados que Sí. están en pánico. Yo pensaba que ya esa etapa ya había pasado un poco en la población, ¿no? Pero no es así. El miedo está allí, el miedo está allí latente, el miedo está allí imperando. eh, y, y bueno, yo analizaba y reflexionaba en cuanto a eso, ¿no? Porque muchas personas quizás ven los miedos más grandes que uno, los ven como ese monstruo de 7 cabezas, tiene más poder que yo, que es más grande que yo, y sin embargo, quizás lo que tienen que bajarle es un poquito al lenguaje, ¿no? Como tú dices, a esos diálogos internos. O sea, ¿qué te estás diciendo? ¿Te estás escuchando? ¿Qué acabas de decirte? Acabas de Exacto. decirte que el miedo es un monstruo de 7 cabezas, que el miedo es más grande que tú no puedes con eso, que el miedo te está matando, te está llenando de angustia, incluso muchas de esas personas me dicen, Neri, siento todos los síntomas, yo sé que es mental, pero siento que me duele el pecho, que me duele la garganta, que de repente me toco y me siento caliente y no está caliente, o sea, entonces, cuando nosotros vemos al miedo, como ese monstruo, como eso que es más grande que nosotros, eh, definitivamente vamos a ceder ante él. Así es. Y debemos comprender el miedo, debemos comprenderlo. Lo más importante es que nosotros podamos comprender la emoción.
en este caso el miedo. Comprender el miedo viene de que tú lo conozcas, lo identifiques en ti, sepas en qué momento surge, en qué momento aparece, cuáles son las señales físicas y cognitivas que te produce en tu cuerpo, en tu mente, y que sepas que detrás del miedo hay unos juicios, hay unos diálogos internos, hay unas creencias limitantes y hay un niño dolido, hay un niño interior dolido. Entonces, es como, yo ahorita estoy como que estudiando la anatomía del miedo, ¿no? De cada uno de mis clientes y esta situación actual me ha llevado a que yo pueda convertirme en una investigadora del miedo. Cada vez se presentan, muchos son parecidos, muchos tienen muchísimas cosas en común porque tienen que ver con la crisis que estamos pasando, tienen que ver con el coronavirus, tienen que ver, está relacionado con todo eso. Pero sin embargo, cuando ahondamos un poquito más, cuando yo ahondo un poquito más, cuando escudriño un poquito más, me puedo dar cuenta que todo proviene de un miedo este, de una situación o circunstancia generada en su vida, generalmente en su niñez. Entonces, es bien importante que nosotros podamos comprender esto. Me gustaría hablarlo de una forma tan sencilla que todos pudieran entenderlo, que todos pudieran comprender. Muchas veces, cuando nos encontramos en un estado inconsciente, y siempre les voy a hacer referencia a lo que es conciencia e inconsciencia. Nosotros estamos en el fluir de la vida, en modo automático a veces prácticamente. El trabajo, el estudio, la cosa, lo que tenemos que hacer, o simplemente fluimos como va. Ahorita, como mucha gente tiene muchísimo tiempo libre, está en casa, pues fluye como se le va presentando. Me levanto a la hora que yo quiera, a ver películas, de repente a jugar un poco con los niños, no tienen quizás algo establecido de lo que van a hacer, ¿no? Pero es importante que nos detengamos a pensar y a reflexionar en cómo fluye nuestra vida, en cómo fluye aún más nuestros pensamientos y qué cosas nos estamos diciendo cada día, porque sabemos que el 80% de nuestro tiempo se dice que nosotros estamos pensando, estamos generando pensamientos y sabemos que los pensamientos son los hijos del sentimiento. Entonces, generalmente pensamos lo que sentimos. ¿Ve? Y en algunos casos sentimos también lo que muchas veces estamos pensando. Entonces, es bien importante que nosotros nos detengamos en ese día a día y creemos como cierto nivel de conciencia para ver de dónde está proveniendo toda esa información que yo convierto en palabras, bien sea en mi mente o hablada. De allí debemos partir. Exacto. ¿De dónde aprendí y quién me lo enseñó? Eso es bien importante. Fíjate que esta mañana, mientras tomaba el desayuno con mi familia, estábamos hablando de los dichos de los viejos, ¿no? Como decimos en Venezuela. Exacto. Los dichos y los refranes de los viejos. Y hubo un pequeño panel de discusión en el desayuno porque mi hijo, como él es de esta generación, él dice, wow, la forma de enseñar de antes era muy lineal, o sea, no podía ver ni a la derecha ni a la izquierda. Y mi esposo le decía, bueno, en parte, eso nos ha hecho a la generación nuestra lo que somos, ¿no? Con todo, con nuestros miedos, con nuestras creencias, con nuestros puntos fuertes, con todo. Entonces estamos viendo como cada vez más hay más oportunidades para que las generaciones se empoderen, pero sin embargo no lo están haciendo. Entonces cuando comparamos y hablábamos de esos dichos, de esas palabras que nos decían nuestros abuelitos, nuestras madres, nuestros padres, cuando éramos pequeños quedan grabadas en nuestro inconsciente y a veces las decimos hasta sin querer, se nos salen, ¿no? A caballo regalado no se le mira el colmillo, cosas así se le salen de repente, ¿no? Pero cuando nosotros analizamos, ¿qué parte de verdad tiene esto que yo aprendí? ¿Es del todo verdad? ¿Por qué lo estoy asumiendo yo como mi verdad? ¿Ves?
Entonces, de allí, de esas creencias, de allí, de esos programas mentales, de esas verdades que muchas veces no nos pertenecen, provienen la mayoría de nuestros miedos. De lo que me enseñó mamá, de lo que me enseñó papá, de lo que me enseñaron en la iglesia cuando yo iba, que era pequeño, los abuelos o la figura de autoridad que me enseñó cuando yo era niño, pues de mis maestros, de lo que vi, de los programas de televisión que veía. Todo eso forma mis programas, mis estructuras mentales, mis creencias, que pueden ser limitantes o pueden ser potenciadoras. Entonces, esas creencias, más toda mi experiencia adquirida a lo largo de mi vida, forma lo que es mi lenguaje. Forma Exacto. mi lenguaje. Entonces, muchas veces cuando estamos en piloto automático, por decirlo de una forma más coloquial, cuando no tenemos el nivel de conciencia quizás un poquito más en el aquí, en el ahora, en lo que quiero para mí, en lo que me está resultando y en lo que no, muchas veces podemos estar autosaboteándonos, Aymara. Claro. Muchas veces con todos esos aprendizajes, todas esas creencias y todo este dolor que llevamos dentro, todas esas heridas, nosotros nos estamos autosaboteando constantemente y de allí surgen nuestros miedos, de esos miedos originales, de esos dolores originales, de allí surgen nuestros miedos y muchas veces nuestros miedos más grandes. Sí, y de hecho es increíble, pero si tú te pones a ver, por ejemplo, la palabra crisis, yo decía ayer, Dios mío, pero ¿será que esto es nuevo? ¿Será que la crisis es nueva? Todo el tiempo hemos estado pasando por diferentes crisis, por diferentes retos. Entonces, ¿por qué ahorita la estamos viendo de una magnitud más grande? Ah, bueno, porque lo tenemos a nivel mundial. Entonces, pero fíjate, Neri, es interesante porque nosotros la semana pasada conversamos a partir de esa víctima con esas características específicas que decíamos, wow, siento que me asfixio, siento que todo es negativo, siento que no está funcionando, estoy en el proceso de queja. ¿Y qué está haciendo esto en mi vida? Por supuesto, para la víctima, la palabra crisis es como darle un chocolate, porque es como que le gusta tanto y lo sabe diluir tanto en su vida que eso le potencia la parte de la víctima. Pero si la palabra crisis se las das a un salvador, ¿qué va a pasar con ese círculo en El Salvador, Neri? Entonces El Salvador dice, hay crisis, yo prendo las alarmas y salgo a salvar al mundo. Entonces necesito salvar a todo aquel que tenga ese acercamiento hacia mí, porque en el fondo yo también me siento víctima. Y en ese mismo proceso, cuando tú hablabas del autosabotaje, entonces ahí estamos todavía en ese círculo. Y eso me permite decir que para el agresor la palabra crisis también representa un punto de acción. Por eso es que siempre menciono la importancia del lenguaje emocional, porque si tú cambias la palabra crisis, y no quiero ponerle globitos, pintarla de rosado y decir que no existe, pero si tú cambias la palabra crisis y empiezas a decir, este es un reto más en mi vida, entonces, ¿cómo pronuncia y desde qué parte del cerebro piensa el de víctima con respecto a la palabra reto, el que está en el proceso de salvador desde la palabra reto? Y en ese compendio de información que tú mencionas, hablamos de que si yo siento miedo y no sé de dónde proviene el miedo, hay un miedo natural, pero y ese miedo es el que me puede impulsar a asumir mejor ese reto. Neri, pero si nosotros no nos conocemos, si nosotros no sabemos nuestra historia, si nos da miedo nuestra historia, porque hay algo importante, me da miedo hurgar un poquito, me da miedo buscar un poquito más de información y saber de dónde viene ese miedo. Al no identificarlo, tampoco sé el por qué estoy actuando de una manera específica y el por qué estoy diciendo cosas que en el fondo no representan mi esencia. Por ejemplo, Nati nos dice, es verdad, a mí me criaron con miedo a todo, miedo a las tormentas, miedo a salir de noche, miedo a que me enfermara. Hoy de grande vivo con un monstruo. ¿Cómo hago para que desaparezca? Excelente. Ya tenemos una pregunta. ¿Cómo hago para que ese monstruo desaparezca? Porque fíjate, Neri, tú dices algo muy bonito en el libro y es que dices que el amor es la ausencia de miedo. ¿Cómo puede Nati trabajar eso? Así es. Fíjate que el amor envuelve algo superior, ¿no? Y yo desde hace algún tiempo eh,
quise, como te dije, ¿no? Estudiar un poco lo que era, cómo era ese transitar en la vida de otras personas, cómo yo veía que otras personas transitaban por ese camino, cómo yo podía ayudar a otras a transitar en ese camino y cómo lo pude aplicar yo en mi vida. Aunque no vamos a hablar de mí. Fíjate que Nati dice, ¿cómo hago para que esos monstruos desaparezcan? Lo primero y lo más importante que nosotros debemos comprender es cambiar nuestra relación con el miedo. Fíjate, cuando Nati dice, cuando se refiere a los miedos como unos monstruos, entonces dice, me criaron con miedo, y se refiere al miedo como un monstruo. Correcto. Cuando tú te refieres al miedo como un monstruo y quieres que desaparezca, allí hay que tomar en cuenta dos aspectos bien importantes. Primero, que tú estás aquí y tu miedo está aquí. Exacto. ¿Verdad? Eso es lo primero, es más grande que tú. Entonces, y lo segundo es que quieres que desaparezca. Entonces, debemos analizar un poco por qué yo quiero que el miedo desaparezca. Si nosotros no sintiéramos miedo, yo creo que no viviríamos 2 días. El ser humano que no sienta miedos tiene muy poca expectativa de vida, muy cortita, porque el miedo es un mecanismo de precaución, es un mecanismo de protección, nos alerta y es lo que nos ha mantenido vivos, porque imagínate que desde pequeños o durante nuestra vida, sin miedo, yo pienso que cuando yo salía corriendo, que era pequeñita ya debajo de un carro, porque no le tenía miedo a nada, pero tus padres te van enseñando y te van formando de que no debes cruzar la calle, sino que tienes que ver hacia ambos lados antes de cruzar y un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, Exacto. lo primero que hay que hacer es cambiar nuestra relación con el miedo. Pero ¿cómo es eso de cambiar nuestra relación con el miedo? Muchas veces los miedos están en nuestra vida para decirnos es por ahí. Muchas veces los miedos están en nuestra vida para decirnos es por ahí. Por ejemplo, yo siempre decía una frase, ¿verdad? Que yo era muy buena escribiendo, pero no hablando. ¿Ves? Siempre, desde la adolescencia. Siempre me gustaba escribir, ha sido mi fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Ya tú te vas creando un esquema mental, una creencia de que el hablar en público, de exponer en clases, de cualquier cosa que tenga que ver con hablar, no es para ti. Entonces siempre viene ese sustico, esa conmoción, esa sudoración, todo te tiembla cada vez que tenías que hacerlo. Y el ser humano sabe que tiene que hablar en público toda su vida. Entonces, ¿qué me está indicando ese sustico? ¿Qué me está diciendo esas sensaciones en mi cuerpo? A veces hasta me ofusco o me ofuscaba, ¿no? Porque ahora me encanta hablar en público. Pero ¿qué me está indicando? Me está indicando que ese es el camino que yo debo transitar para avanzar en la vida, que es por allí. El miedo te está diciendo, esta es la puerta. El miedo te está diciendo, esta es la puerta que tú tienes que pasar. Esta es la ruta. ¿Por qué? Porque tú no puedes andar con una pierna mocha toda tu vida. Tú tienes que evolucionar, tú tienes que trascender por encima de cualquier limitación. Y el miedo te está diciendo, además, ¿qué debes tú evolucionar? ¿Qué debes tú trabajar para lograr la felicidad en tu vida? Por ejemplo, hay muchas personas, ¿verdad?, que una forma de manifestar sus miedos es a través, o ellos manifiestan su miedo, lo que pasa es que no lo saben, porque el miedo generalmente está en nuestro punto ciego, en nuestro inconsciente, es a través de comer mucho. Entonces comen mucho y son personas gordas, quizás obesas, entonces, pero hay un miedo detrás. Cuando tú tratas de irte un poquito al porqué de las cosas, del por qué esa actitud, por qué yo tengo esa relación con la comida, por qué estoy actuando de esta manera, tú puedes descubrir cuáles son los miedos que pueden estar detrás. ¿Y qué te está diciendo ese miedo? Necesitas resolver esa situación en tu vida,
necesitas resolver esa herida, esa secuela de maltrato, ese programa, como tú lo quieras, necesitas resolverlo para que tú puedas evolucionar. ¿Por qué? Porque de repente yo quiero adelgazar, yo quiero estar más delgado, quiero tener mejor salud, pero no sé cómo hacerlo porque mi relación con la comida y mi relación con el miedo me permiten estar en este estado. Entonces, lo primero es que ya dejemos de ver el miedo como el que hay que vencer, porque cuando tú dices hay que vencer el miedo, tú estás hablando de una guerra, estás hablando de una lucha, y el ser humano ya no está para más guerra ni para más lucha que las propias internas que ya tiene. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra relación con el miedo y dejamos de verlo como el monstruo, como el enemigo, empezamos a verlo como un aliado, como el que me va a indicar qué yo debo hacer para mejorar. ¿Por qué? Porque esto no me está dejando avanzar. Cuando yo me lleno de angustia por una situación, porque pienso que el coronavirus, palabra más bonita para mí, que el coronavirus, el COVID me va a dar, me va a atacar, ya me siento que me duele la garganta, Presta atención a qué te está indicando eso. ¿Qué te está diciendo eso? Te está diciendo que debes de empezar a tomar decisiones en tu vida para que no sean las situaciones las que determinen tu destino. No son las situaciones, lo que pasa, la crisis, como lo querramos llamar, las que van a determinar cuál es mi destino. Soy yo, mis decisiones, lo que yo decido hacer con eso. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando en mi vida y que me está generando angustia, ansiedad, miedo, temor? Ok, esto no es más grande que yo. ¿Por qué? Porque esos miedos, esa angustia, esas emociones nacen de mí, de mi ser. Yo soy quien los creó. Ellos no me crearon a mí. Entonces, si yo soy quien los creo, pues yo soy que los gestiono, soy yo quien los trabajo, debo comprenderlos y mejoro mi relación con ellos, con ese miedo. Entonces, lo más importante ahorita es que el miedo no es un enemigo, nadie a quien vencer, no es una guerra, no es una lucha y no es un monstruo. Entonces, quiero dejarles ahorita un pequeño ejercicio, ¿no? Un pequeño ejercicio para ti, Nati hermosa, que Nati me ha escrito bastante, por WhatsApp también. Nati, y todos los que nos están escuchando allí, lo primero que yo quiero que hagan en este momento es que identifiquen ese miedo, ese que está allí como una piedrita en su zapato ahorita. Tenemos muchos. Y cuando digo tenemos, lo digo bien. Todos tenemos miedo. Lo que hacemos con él es lo que nos diferencia entre los que no los trabajan y los que sí pueden gestionar correctamente. Entonces, identifica tu miedo. O sea, mira, yo tengo miedo a que me muerda un perro, yo tengo miedo a que me enferme con este combi, tengo miedo a esto. Identifícalo. Y si lo puedes escribir allí, escriban qué miedo tienes hoy con este pequeño ejercicio que yo les voy a presentar. Escríbanlo allí. Mira, tengo miedo a esto, a perder mi trabajo, a perder mi negocio, a que el mundo cambie de una manera que yo no sepa cómo adaptarme a esos cambios. Escríbelo aquí, Nati, y todas las personas que nos están escuchando ahorita. Escribe a qué le tienes miedo. Sí, porque es importante que en este momento ustedes, una vez identificado la forma como ustedes han venido comportándose, ya de ese comportamiento y de esa acción, lo que queremos llevarlos es que ustedes puedan entender, comprender, hacer consciente, llevar del inconsciente al consciente que eso refleja un miedo. Entonces, en este momento, básico y sencillo, como se los menciona Neri, pueden compartir con nosotros cuál es ese miedo, porque en función a ese miedo es que podemos identificar qué hay más allá. De hecho, Neri, para Nati es importante también porque a nosotros el coaching nos regaló una herramienta maravillosa que es la clarificación, y yo siempre la menciono, porque dice, me criaron de esta forma, esto fue lo que me inculcaron y le tengo miedo a todo. Entonces es donde tú empiezas a clarificar un poco y hacerte preguntas poderosas, como por ejemplo, ¿realmente es miedo a todo, Nati? O sea, ¿realmente es miedo a todo? Y así tú vas clasificando y dices, bueno, no, le tengo miedo específicamente a esto. Y es cuando empiezas a poder, o sea, cuando puedes realmente trabajar de forma específica.
porque no podemos trabajar el contexto completo, sino de dónde procede. O sea, es como buscarle la raíz. Yo digo que el miedo, Neri, representa la pobreza del desconocimiento de qué es lo que nos pasa, el desconocimiento o quizás el miedo a buscar un poco más allá. De hecho, Luisa Hay dice que el miedo en sí no es el problema en sí mismo, sino es cuánto y cómo nosotros lo sostenemos y cuánto nos cuesta a nosotros mantener estados de alegría, de confort, pero qué fácil es cargar con el miedo y decir entonces tengo miedo y por tener miedo evito hacer ciertas cosas o actuar de cierta manera. Entonces, bueno, mientras escriben y comparten con nosotras, ¿cuál ha sido ese miedo? Sí, por Ese aquí, miedo que me paraliza, mira, ese miedo que me tiene. Ajá. aquí en Facebook dice que hay mucho eco en la transmisión, pero no sé si fue al principio porque fue hace 15 minutos o todavía Sí, se escucha. es, Y es también aquí, por Messenger dice miedo a morir. miedo a morir. Ajá. Por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, ustedes identificaron su miedo en su mente o lo escribieron con ustedes. Una vez que ustedes identifiquen su miedo, lo más importante es que nosotros podamos reconocer que tenemos miedo, que sentimos miedo y que le sentimos miedo a algo específico o a una situación específica. Entonces, una vez que yo puedo identificar que yo tengo miedo, entonces lo siguiente que yo quiero que hagan es que ustedes le pongan lo que lo midan, que midan ese miedo, que le pongan un numerito. Entonces, del 1 al 10, considerando que 1 es poco miedo y que 10 es mucho miedo, yo quiero que ustedes lo valoren, que valoren su miedo y me digan si ese miedo está en 1, está en 5, en 7 o está en 10, ese que ustedes están identificando. Entonces, yo cierro mis ojitos y pienso en el miedo que estoy pensando, pienso en eso que acabo de determinar, que le tengo miedo y digo, bueno, mi miedo está en el número 8 o en el número 9 o si es mucho en el número 10. Una vez que tú le pongas que midas a ese miedo, yo te voy a pedir que lo bautices, bautiza tu miedo con con un nombre despectivo. Por ejemplo, si mi miedo es miedo a los perros, porque a mí me mordió un perro y ese trauma lo tengo aquí y le tengo miedo a los perros, podría ser un nombre despectivo, perrín, huesín, no sé, pu, como dicen aquí, un nombre despectivo. Una vez que tú le pongas tu nombre despectivo, que pienses en ese nombre con el que estás bautizando tu miedo, yo quiero que cierres los ojos y te imagines ese miedo con ese nombre despectivo que tú le estás poniendo, lo mires y lo saludes despectivamente, así como que estás contigo. Salúdalo despectivamente. Salúdalo despectivamente. Y quiero que abras los ojitos y vuelvas a, vuelvas a medir tu miedo. Vuelve a medir tu miedo. Cierra tus ojos y piensa en cuánto ahora mide mi miedo. Mientras nosotros seguimos avanzando, ese miedo lo vamos a ir midiendo a lo largo de la conversación. Mide tu miedo. Entonces, una vez que tú, como estabas diciendo, Aymara, cambies tu relación con el miedo y dejes de verlo como el monstruo de 7 cabezas en tu vida, vas a poder trabajarlo y gestionarlo de una manera adecuada, como siguiendo su mensaje. Pero para nosotros poder seguir el mensaje que tiene el miedo, por eso yo les recomiendo muchísimo que lean mi libro, hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo. ¿Por qué? Porque en ese libro hay muchísimos ejercicios, muchísimas técnicas que ustedes pueden poner en práctica en su vida dependiendo del tipo de miedo que tengan, porque no todos los miedos son iguales. Hay miedos que están a nivel superficial, que son fáciles de trabajar a nivel terapéutico e inclusive no necesitan ni siquiera ayuda terapéutica. Están los miedos que ya están más al nivel intermedio, que tienen un poquito que ver con el yo y con el ser, pero están los miedos que están a un nivel mucho más profundo, que son los miedos que tienen que ver con las heridas de mi infancia, con los maltratos recibidos en mi infancia, con las ausencias, las promesas no cumplidas, en fin.
Pero ¿qué pasa? Nosotros pudiésemos decir quizás, yo no tengo heridas de mi infancia. No, a mí nadie me traicionó. A mí nadie me abandonó. Yo me crié con mis padres. Pero acuérdense que eso de manera simbólica significa muchas cosas de nuestra vida. A manera simbólica no significa que han sido tus padres los que te hayan abandonado, los que te hayan causado la herida, sino un maestro, esa maestra que tú querías tanto y de repente te dijo, tú no sabes resolver esa ecuación, tú eres un tonto. O sea, no sabemos qué fue lo que nos marcó y qué fue lo que ha creado esa creencia. Entonces, por eso es que debemos ir un poquito más atrás y es buena la lectura del libro. También ahora, Aymara, para compartirles a toda la audiencia, el 27 de abril comienza un seminario online gratuito. Es gratis, es de 3 módulos y lo he pensado y lo he diseñado especialmente para todas estas personas que me han escrito, Neri, ayúdame, me siento desesperada, Neri, me siento angustiada, pienso que esto es más grande, me estoy enfermando y me mandan nota de voz a cada rato. Mis hermosos, lo estoy diseñando para ustedes y por ustedes, para que ustedes aprendan a gestionar sus miedos, a gestionar sus emociones. Si esto no los hubiesen enseñado, Aymara, desde la niñez, por supuesto. si hubiese una asignatura escolar de inteligencia emocional que urge que la incorporen en el currículum de la educación, muchos países ya lo están adaptando. España ya incorporó la inteligencia emocional en el perfil educativo de los niños de primaria. Entonces, si quizás nos hubiesen enseñado esto desde pequeños, nuestra vida sería otra, pero esta es la oportunidad. Este es tu tiempo y para eso he diseñado el seminario online gratuito. Aprende a gestionar tus miedos. Neri, es que si hubiésemos sabido esto, ese perro cuando yo tenía como, no sé, 8 años, no se hubiese llevado el kilo de carne que me mandaron a mí a comprar. Pero fíjate, ahorita yo me río, pero en ese momento fue para mí terrible porque le tenía pavor a los perros. Me mandan a comprar la carne y ese perrito muy chévere se acerca a mí y yo así le dije, toma el kilo de carne y se lo entregué. Entonces, de verdad, y cuando ya llego a mi casa sin el kilo de carne te imaginarás. Entonces, claro, en el momento quizás yo a lo mejor dibujé que era un perro muy grande, pero mentira, era un perro muy pequeño. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que eso a mí me enseñó, de hecho, sin manejar toda esta información que decidimos trabajar en nosotros, precisamente porque si podemos hablar de esto es porque hemos pasado quizás muchos monstruos, es que eso a mí me sirvió, y por eso le decía a Nati, que nos decía, bueno, de 8.5 cuando hizo el ejercicio, pues así es que bajo a 8, y yo le digo, imagínate si el ejercicio lo haces constantemente, lo conviertes en un hábito. Quiere decir que pasa a cambiar pensamiento, pasa a cambiar emoción y va a cambiar percepción. Y pregúntate, por ejemplo, en el caso de Kate, ¿qué es lo mejor que puede pasar si empiezas una relación de pareja? O sea, ¿qué es lo mejor que puede pasar ante todo esto? ¿Qué es lo mejor que puede pasar con esto del coronavirus? Porque entonces le tenemos miedo a algo que ni siquiera sabemos qué es y qué significa. Para mí, ese perro, con respecto a ese kilo de carne, para mí él se estaba llevando lo que en ese momento representaba algo de gran valor. Entonces, para mí, eso se convirtió en un anclaje positivo, claro, porque ahora, cada vez que yo tengo un miedo, que siento, tal como tú lo mencionas, que me está superando y yo lo estoy posicionando muy alto, yo recuerdo mi kilo de carne y digo, ya va, no, hoy no te vas a llevar mi kilo de carne. ¿Sabes? Hoy no. Y me río porque me recuerdo en ese momento y digo, si a mí quizás si hubiésemos tenido, quizás en los colegios, quizás un mayor manejo de esa agilidad emocional, que todavía, les voy a ser sincera, todavía yo siento que está siendo trabajada inteligencia emocional como una teoría, pero no está siendo trabajada a profundidad en el ser humano. Entonces, si nosotros nos hacemos conscientes que todo lo que nosotros vivimos tiene una consecuencia actual y que en función a eso nosotros nos hemos estado expresando y hemos estado perdiendo oportunidades, les aseguro que el aspecto y la percepción cambia. Cambia la manera como vas a empezar a tratar a las personas.
cambia la manera como te vas a juzgar a ti. Dice Nati, acá en Argentina hace 2 años en la primaria pusieron una materia llamada educación emocional. Me ayuda mucho con mis hijas. Es que era sumamente necesario, Nati, porque realmente los maestros tenían muchísima información, pero venía también una carga emocional de los padres. Y todo, de hecho, yo les pregunto cuando teníamos esas situaciones emocionales dentro de los colegios, el niño está diciendo esto, ok, ¿a quién está imitando? ¿Quién le está transmitiendo esa emoción? Porque entonces es de allí donde tú estás fortaleciendo en ese niño esa víctima de adulto, ese agresor en el adulto, y seguimos repitiendo historias. Y tenemos personas compulsivas, tenemos personas agresivas, que en el fondo ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo y de lo que están diciendo, Neri. Entonces, a mí me gustó mucho el trabajo que tú hiciste en tu libro, porque yo siento que es como que le agarras la mano a la persona, es de fácil digerir el proceso, es de fácil hacer los ejercicios. Me gusta mucho porque combinas al final eso que a mí me encanta, que son esas dos máximas, que es el amor y el miedo. Si el miedo se convierte en una punta de lanza, si el miedo se convierte en un potenciador, aumenta el amor. ¿Y qué es el amor? Yo lo he mencionado muchas veces. El amor es no morir, no morir a mis ideas. Nati, Kay, no morir a nuevas oportunidades que tú puedas tener, a retomar, a renacer cosas, pero tu estado de conciencia tiene que estar sano para tú poder recibir las bendiciones y las bondades que puedan llegar a tu vida, porque si no va a llegar una oportunidad mejor y una oportunidad mejor y el miedo no va a permitir que tú lo disfrutes. Por el contrario, va a seguir saliendo de tu vida porque tienes una fuga energética a través del miedo. Hola, saludos. Aquí estamos. Hola, Dayana. Fíjate que tú has dicho algo bien importante, ¿no? Y a mí me gusta mucho las explicaciones de forma que se puedan digerir, ¿no? Y Sí. a veces es un poquito, es importante que yo pueda bajar al nivel de mi audiencia un poquito, ¿no? Y quiero explicarles cómo es eso de que el amor es lo contrario del miedo, porque a veces tú dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver una emoción con la otra? Fíjate, por muchos años se ha discutido acerca de las emociones básicas y se hablaba hasta del asco como emoción básica, pero existen solo dos emociones básicas, que es el miedo y el amor, y una es contrario de la otra, ¿verdad? Lo contrario del miedo es el amor, pero ¿cómo es eso? Te lo voy a decir dos ejemplos, uno superficial y el otro un poquito más profundo, de cómo tú puedes transitar del miedo al amor. Primero, supongamos que tú tienes un miedo a hablar en público. Supongamos que tienes un miedo, es un miedo muy común. Lo que es miedo a hablar en público y miedo a la muerte son miedos de los más comunes con los que yo me he encontrado a nivel terapéutico. Entonces, Correcto. si yo tengo miedo a hablar en público, yo tengo que, cuando yo analizo esa anatomía de ese miedo, yo me encuentro con un ser humano que inclusive piensa que su voz es inadecuada, que su postura es inadecuada, que su cabello es Totalmente. inadecuado. Entonces, cuando esa persona cambia su relación con el miedo y empieza a amarse, empieza a verse como un ser humano grandioso, un hijo o una hija de Dios con mucho potencial para dar en la vida y que todo eso que tú tienes acá, tus conocimientos en arte, en ingeniería, en lo que tú tengas, lo debes compartir con otro porque es una forma de manifestar tu amor a otras personas. Cuando te llenas de amor, definitivamente el miedo se disipa. El miedo se disipa. Tú te armas de ese miedo y tú dices, yo todo este conocimiento que tengo, todo esto que tengo para dar, todo esto que yo sé, yo necesito expresarlo porque yo necesito amar. Necesito primero amarme a mí mismo, aceptarme como yo soy y luego poder amar a otros a través del servicio que yo pueda facilitar, porque si yo necesito hablar en público es porque necesito o enseñar algo o exponer algo de lo que yo sé y de lo que tengo dentro de mí, talentos quizás que si no los comparto Totalmente. los pierdo. Entonces, eso quizás Ujú.
a nivel superficial, en cómo tú puedes vencer, transitar desde el miedo hacia el amor, ¿no? Lo otro es, por ejemplo, que me pasó en estos días, un cliente que acude a consulta, pero resulta que detrás de todo ese miedo había un maltrato, Total. había un abandono por parte de su figura materna. Entonces, esa persona tuvo que pasar por todo el camino hacia el amor, tuvo que reconocerse, tuvo que reconocer y tuvo que perdonar y tuvo que pedir perdón también. Entonces, cuando eso que tú sabes que está detrás de ese miedo, porque la persona, como hablamos el programa pasado, la persona que se convierte en víctima, la persona que vive en victimismo o como salvador o perpetrador, como comentaste al principio, es porque tiene un miedo atrás, un miedo que está basado en juicios, en creencias limitantes, en las experiencias que pasó. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, esa persona tuvo que sanar, tuvo que perdonar y tuvo que ser amor genuino y completo. Una vez que te transformas en amor genuino y completo para el mundo, tu vida sana, tus pensamientos cambian, tus lenguajes cambian y la relación con ese miedo también cambia totalmente. Entonces, Es que sí. desde el miedo hacia la paz, hacia la confianza y hacia el amor. Es que es así, Neri. Y fíjate que algo importante, y Reinaldo lo dice aquí, el miedo me ha ayudado a valorar riesgo y estar presente. Y es por supuesto, el miedo nos ayuda a avanzar. Si nosotros todo el miedo completo lo colocamos en un posicionamiento totalmente negativo, entonces también creemos que tenemos que desvalorarlo completamente. Él nos ayuda a observar. De hecho, aquellas personas que desarrollan en sí el poder de la intuición, de reconocer, ya va, esta situación se me está presentando, yo debo hacer un análisis, reflexionarlo, las personas que están quizás combatiendo la parte impaciente de ellos, ese comportamiento impulsivo, tienen que sentarse, relajarse para tomar decisiones. Eso permite que tú comprendas que ese miedo quizás te va a impulsar a algo diferente y no solamente es tu enemigo. Por eso es que muchas veces, y a mí me encanta mucho lo que dice Alex Rovira cuando dice, pongamos la inteligencia al servicio del amor, porque entonces ¿qué nos permite hacer con el amor? El amor no es el abrazo, el amor no es solamente ser compasivo, la palabra amor va mucho más allá, no es solamente cuando le dices a la persona que lo ama, el amor es el que te protege a ti, pero solo cuando hay una comprensión de tus comportamientos, de tus acciones, de tus pensamientos. Si nosotros tenemos 50, 60 mil pensamientos al día y todos tus pensamientos van en función, por ejemplo, tomando los ejemplos que nos habían colocado, a que yo le tengo miedo a todo, entonces todos tus pensamientos van hacia el caos. Al generar un pensamiento caótico, por supuesto tus emociones son caóticas, tu sistema inmunológico está bajando. Al bajar mi sistema inmunológico, mis defensas quedan, ¿cómo quedan mis defensas? Neri, y en función a eso yo estoy accionando. Entonces, lo que siempre le digo a las personas cercanas a mí, recuerda que lo que tú haces no solamente te afecta a ti, sino que lo que tú haces también está afectando a tu entorno inmediato. Y si nosotros evaluamos nuestros círculos de acción, de influencia y de preocupaciones, el papel de víctima con todos esos miedos, el papel de ser el salvador con todos esos miedos o el papel de agresor compulsivo que estás generando tú con todos tus miedos, aumenta tu círculo de preocupación, disminuye tu círculo de acción inmediata porque los estás afectando y entonces el círculo de influencia te va a dar miedo, porque entonces no sabes con qué comportamiento puedes estar hablando con el otro. Y por eso es un trabajo maravilloso y reconfortante cuando yo siempre se los digo, siéntese y tómese su café con su miedo y vamos a negociar y vamos a ver qué es lo que me beneficias. Porque si el miedo está dañándome mi estómago, si mi miedo me está dañando mi garganta, señores, ¿qué es lo mejor que puede pasar si tú atiendes tu sintomatología? Lo que pensamos influye en todo porque somos 100% energía, Reinaldo, y diste en el punto clave. Si nosotros somos energía y esa energía por resonancia está en conexión con los otros, entonces, ¿cómo estamos vibrando? ¿Cuál es nuestra frecuencia en energía? Hola Adriana, saludos. Así es, mi hermosa. Traemos a nuestra vida lo que en frecuencia vibratoria sentimos.
Y una de Así las es. cosas bien importantes que yo he aprendido en este camino, que, que somos seres que estamos en vibración todo el tiempo. Y esa vibración puede ser positiva o negativa. Somos materia. Este mundo fue Así creado es. de materia. Este mundo, todas las cosas que están en el planeta Tierra, incluyendo el ser humano, es materia. En principio fue materia sin organizar, pero todo eso tiene energía y atraemos a nuestra vida. Es lo que muchos llaman la ley de atracción. Y es así. Si nosotros estamos constantemente con un lenguaje negativo, con pensamientos negativos, vamos a sentirnos mal. Nos vamos a sentir mal porque los sentimientos son los hijos del pensamiento, lo que tú piensas, lo que tú te estás diciendo, todo ese autosaboteo constante hace que tú te sientas mal y que te conviertas en una persona tóxica, de esas que difíciles de amar, pues difíciles de que una persona esté con la otra. Entonces, bien Y importante como te preguntan, aquí te preguntan, fíjate la pregunta que hacen. Entonces, ¿el miedo va de la mano con la inseguridad? ¿Podemos decir que el miedo va de la mano con la inseguridad? la inseguridad es producto del miedo, es producto del mismo miedo. Cuando cuando la persona empieza a tener pensamientos, sentimientos y creencias negativas desde la niñez, desde el parto, mis amores, desde el mismo parto, cuando el bebé sale de su confort, de eso calientito, ahí conectado con su mamá y sale y tiene que respirar por sí mismo, ya allí se crean ya creencias y estructuras mentales. Desde el mismo momento en que nacemos, nosotros podemos empezar a sentirnos como seres inseguros. ¿Qué nos hace sentir seguros? Que mamá nos acurruque, nos dé pechito, no sé cuánto, no sé. Pero la inseguridad es producto del mismo miedo. Te sientes inseguro porque tienes miedos. Porque Totalmente, tienes miedos. totalmente, totalmente. Así es. Sí. Y bien importante para las personas que lograron identificar el miedo al principio, el ejercicio que hicimos, este, quiero que ahora cierren los ojos, quiero que ahora cierren los ojos y piensen en ese miedo que determinaron, que escogieron al principio y que le dieron ese nombre ridículo, que lo bautizaron ridículamente, que lo saludaron despectivamente y que pudieron traerlo, ¿no? Recordarlo, identificarlo y reconocerlo. Si alguien nos pudiera escribir allí, ¿en qué número está ese miedo? Si alguien le bajó o a alguien le subió, después de todo esto que han escuchado en cuanto al miedo. Escríbanos, por aquí estoy viendo los que hicieron el ejercicio práctico. Si les bajó el miedo, si se permaneció en ese número o le subió. Ajá, por aquí, vamos a ver. Dice que no se escucha bien, que es un ruido feo, no sé por qué. Aquí en Facebook no. Bueno, pásense a Instagram, mis amores, es lo que le puedo decir. Sí. De todas maneras, bueno, queda grabado 24 horas y puedes hacerle la invitación podemos hacer la invitación por Facebook para que lo vean en Instagram. Sí, bien importante. Mira, ahorita en mi perfil de Facebook está el link por donde pueden inscribirse al seminario totalmente gratuito. Kay dice que le bajó 7.5. 7.5, pero de 8.5 a 7.5 en este tiempo es su cerebro, su mente lo está procesando, su cerebro ya está trabajando, ¿sí? Y si hace el ejercicio todos los días y utiliza las herramientas de escribirlo, escribir qué es lo mejor, o sea, qué es lo mejor que puede pasar si a medida que haces el ejercicio eso baja. Cuando clarificas exactamente, por ejemplo, en tu caso, okay, que mencionas, o sea, miedo a iniciar una nueva relación, entonces empieza a hacerte preguntas. A cualquier relación, o sea, ¿a qué exactamente le tengo miedo en ese inicio de relación? Y empiezas a identificar exactamente qué es lo que te causa el miedo y al por qué, o sea, y en ese por qué y para qué de iniciar esa nueva relación. Clarificación es lo más importante. Pregúntate, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué ha significado para mí? Porque las preguntas son las que nos llevan a identificar un poco más.
Pero sí, por lo menos bajó Neri a 7.5. Bueno, lo que te puedo decir que te va a ahorrar unas cuantas terapias. Te voy a dar un pequeño dato. Cuando una mujer tiene miedo a entablar una nueva relación, tiene que revisar cómo fue la relación con su papá. Sí. ¿Qué traumas pudo haberte ocasionado la relación con tu padre? Por allí van los tiros, que no te voy a hacer una consulta por aquí, pero estoy a la orden, pero tiene que ver con algo que no se ha trabajado con respecto a tu padre, esté vivo o no. Exacto. Y algo importante, Neri, es que en este proceso ya como adultos, porque quizás como niños y parte de los que nos están escuchando y son padres, son tíos, tienen esas personitas cerca. Lo más importante también es cultivar en ellos la expresión emocional, esa agilidad emocional para que los niños puedan expresarse y que de tal forma cuando estemos adultos no estemos tan trancados a nivel emocional y nos cueste mucho decir lo que sentimos y lo que pensamos, porque nosotros los vamos a estar apoyando a ellos a que no vivan quizás lo que nosotros ya pasamos, por cierta rigidez a la crianza, en todos esos patrones como Neri lo mencionó. Eso ha generado estos comportamientos, tal como ustedes lo están evidenciando hoy en día, que se genera un caos para todo. Entonces, mira, ¿por qué el coaching ha sido de gran auge? ¿Por qué las terapias sistémicas? ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad. Y esa necesidad se está presentando porque nosotros debemos resolver situaciones de raíz, ir a ese trabajo con nuestros hijos y empezar a transmitirles la importancia de decir cómo se siente. Neri, es importante recalcar que cuando nosotros sentimos esa emoción, creemos que controlándola es suficiente. Creemos que con callarnos y no expresarla es suficiente. Resulta que lo más importante para desarrollar tu agilidad emocional e identificar, por ejemplo, si es el miedo, si es la impaciencia, si es la impulsividad, en dónde está tu talante emocional, lo mejor es expresarlo. Posteriormente, después que lo expreso y que llamo a Neri y le digo, Neri, me siento triste, Neri, auxilio, conversamos un ratico y nos tomamos un café, un té. ¿Por qué? Porque tengo algo aquí, Neri, que no me deja. Eso ayuda. De hecho, nosotros siempre le decimos y le decimos a los hombres, lo mejor que puedes hacer con tu esposa es pagarle un café con sus amigas, porque el conversarlo, en el caso de las mujeres, genera una fluidez para nosotras. Segundo, Neri, distanciamiento anímico, eso lo he mencionado en reiteradas ocasiones. Cuando yo hago el distanciamiento, como les comentaba lo del perrito que me quitó mi kilo de carne, entonces yo digo, el miedo está allá y yo estoy aquí. Entonces, ¿qué pasa, Neri? Ya lo expresé, ya mi cerebro se relajó, ¿verdad? Ahora lo veo de lejos y empiezo a hacerle preguntas. Mira, Reinaldo, mindfulness es una excelente herramienta porque empiezas a hacer el proceso de respiración consciente, respiración plena, y es donde tú aquí y ahora estás negociando y exactamente empiezan esas preguntas. ¿Por qué? Porque empiezo a preguntarle, como les dije, ya va, ¿me sumas o me resta? Y a veces yo riendo me digo, ya va, ¿este miedo me hace el mercado? ¿Me paga el médico cuando me enfermo? No. Entonces, posteriormente, accionas y dices, ok, como lo dijo también Reinaldo hace poco, es la superación en presente quizás de un reto más o de presentarse una oportunidad y yo decir sí o no, pero ya allí yo estoy conectada. Mindfulness es una gran herramienta, se las recomiendo para los que no han iniciado ya te doy la palabra, para los que no han iniciado con este proceso de meditación, Mindfulness nos ayuda. De hecho, rapidito, un ejercicio maravilloso es inhalar, retener, cuando vas a exhalar, sonríes. Y en lo que sonríes, estás endorfinando el cerebro y le estás diciendo que todo va bien. Entonces, inhalamos, retenemos, sonreímos y exhalamos. Neri, te doy para ir cerrando. No te cortara, porque ya quedan 3 minutos, Sí. 3 o 4 minutos, y es importante que vayamos haciendo un resumen, que vayamos ya cerrando, y si alguien más tiene alguna pregunta, aprovechen ahorita. Bien importante, mis hermosos, es excelente tu recomendación, Reinaldo. Está en mi libro también y pongo algunos ejercicios para que las personas desde casa puedan ellos mismos
hacer mindfulness y hacer meditación, lo que es las afirmaciones positivas ayudan mucho. Entonces, identifica tu miedo, reconócelo en ti, reconoce cuáles son las manifestaciones tanto físicas como cognitivas que producen en tu cuerpo. Es bien importante que tú puedas traerlo también, que lo traigas, que sientas lo que te produce ese miedo y trates de averiguar qué creencias limitantes están detrás de ese miedo, quién me lo enseñó, de dónde lo aprendí, cómo lo obtuve, cómo llegó a mi vida. Y cuando nosotros identifiquemos las creencias limitantes que están detrás y todos esos juicios sobre los cuales se basan los miedos, cuestionarlos. ¿Es verdad? O sea, es verdad que yo no soy un bueno para nada, como quizás a lo mejor me enseñaron en mi infancia. Es verdad que yo no sirvo para hablar en público, o que yo soy muy débil, o que yo le tengo miedo a todo. ¿Qué es todo? O sea, cuestionar esas creencias limitantes. Una vez que tú cuestionas, el siguiente paso es entregar esa creencia limitante a quien le pertenece. ¿A quién le pertenece? Si me enseñaron que jugar con los niños es malo porque te demuestra debilidad con los niños, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿quién me lo enseñó? Mi mamá, se lo entrego. Mamá, mira, esto es tuyo, no me pertenece. Yo voy a empezar a construir a partir de mi ser, a partir de mí, a partir de este momento. Entonces, derrumba esos juicios sobre los cuales se basan esas creencias limitantes. Cuestiona esas creencias limitantes, entrega a quien tengas que entregar y Ya estamos empieza